Recordemos que una función es una relación que asigna a cada elemento del dominio uno y solamente uno del contradominio. Es decir, si yo tengo elementos de este conjunto, que le vamos a llamar dominio, y tengo elementos en este otro conjunto, una función de A a B es una función que relaciona cada elemento del dominio con uno y solamente uno del contradominio, que puede ser en esta forma. Al conjunto de todos los valores donde llega una flecha que viene de A se le llama rango. Es decir, en esta figura el rango estaría formada por todos estos números que están aquí. Y el dominio es todo el conjunto A. Es decir, que no puede haber elementos aquí sin pareja, porque así ya no sería función, nada más sería relación. Entonces, esa es la definición de función en forma de gráfico. Supongamos que tenemos una relación del conjunto A en el conjunto B y que yo los voy a asignar, voy a formar parejas de acuerdo a cierta regla. Entonces, si yo mando, por ejemplo, el 0 con el 0, que sería esta pareja ordenada, el 1 con el 1, que sería esta pareja ordenada, el menos 1 con el 1, que sería esta pareja ordenada, el 2 con el 4, sería esta pareja ordenada, y el menos 2 con el menos 4, que sería esta pareja ordenada, estoy asignándolos mediante una regla. Recordemos que cuando hacemos tablas de valores, aquí pongo los valores y encuentro el valor de y. Entonces, por ejemplo, el menos 2 lo asigné con 4, el menos 1 con 1, el 0 con 0, el 1 con 1 y el 2 con el 4. Es decir, cada valor de x lo asigné con su cuadrado. Es decir, que y es igual al valor de x al cuadrado. Y esta sería la regla de correspondencia f de x, que sería x cuadrada. Así que x cuadrada es una función, ya que para cada elemento del dominio le asigno uno y solamente uno del contradominio. El dominio de esta relación, que ya sabemos que es una función, son los valores del primer conjunto. En este caso es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y el rango es una parte del contradominio. Entonces, por ejemplo, si aquí estuviera, por ejemplo, el 2, aquí estuviera el 3 y todos los demás números, los únicos que tienen pareja son los que forman parte del rango. Y entonces el rango es el conjunto que está formado por el número 0, 1, 4 y nada más según este diagrama. Si yo considero todos los números reales en ambos conjuntos, estoy hablando de una función real de variable real y su regla de correspondencia es x cuadrada, o lo que es lo mismo, y es igual a x cuadrada. Y entonces tengo que considerar yo no solamente esos números, sino todo el conjunto de números reales, que serían todo el eje x, toda la recta real. Y en el contradominio considero también todos los números del eje vertical, que serían los números reales. Así que voy a formar parejas del primer conjunto con el segundo. Y entonces las parejas ordenadas que me van a dar son estas mismas que ya tengo, que si las graficamos van a ir formando como una parábola en forma de punto,
Pero si yo considero ahora sí todos los números, los decimales, las fracciones, las raíces cuadradas, los números irracionales, etcétera, todos al elevarlos al cuadrado me va a dar una cierta altura y todos van a ser positivos. Así que me van a dar tantos puntos que la gráfica ya no va a ser por puntos, va a ser una gráfica continua, porque estoy considerando en forma continua todos los elementos del dominio. Y entonces por eso decimos que la gráfica de y igual a x cuadrada es una parábola que se va así indefinidamente hacia la derecha y viene de la izquierda o a la izquierda. Entonces, esta sí es una función porque cumple la definición de que para todo elemento del dominio existe uno y solamente uno del contradominio. Calcula el dominio de la función y igual a 2x más 4. La gráfica de la función y igual a 2x más 4 es una recta que cruza en 4 y tiene pendiente 2. Es una recta que sube. Así que como la recta sube y se sigue indefinidamente hacia arriba y hacia abajo, su dominio son todos los números reales. El dominio de esta función se escribe así, todo r, o también se escribe como menos infinito y a infinito, positivo. El rango de esta función son todos los valores de y para los cuales sí hay gráfica. Y entonces, como la gráfica se sigue hacia la derecha y a la izquierda, el rango de esa función se escribe como rango de f de x es igual a todos los números reales hacia arriba y hacia abajo. Y se pueden escribir así. Por ejemplo, aquí, del dominio R, que es el eje X, al contradominio R, que es el eje Y, voy a relacionar valores del dominio con el contradominio. Por ejemplo, el x que es menos 1 es 2 por menos 1 menos 2 más 4 me da 2. Lo voy a mandar con el número 2. El menos 2, el menos 2 lo voy a mandar con 2 por menos 2 menos 4 más 4, 0. Entonces el menos 2 lo voy a mandar con el 0. Todos estos puntos que estoy encontrando en el diagrama son las parejas ordenadas menos 1,2, menos 2,0, etc. Y entonces esta gráfica realmente cruza aquí en menos 2 y sería el valor donde intersecta el eje X. Así que la gráfica es una recta que va así. Pero el dominio y el rango se encuentran como lo acabamos de mencionar. El dominio de todas las rectas es el conjunto de los números reales. No importa qué tipo de recta sea, solamente que sea una recta que sube, que tiene pendiente positiva, que baja, tiene pendiente negativa. Así, por ejemplo, en el ejercicio 2, esa es una recta que baja y que cruza el eje Y en el valor 5 y va hacia abajo. Entonces, como sigue indefinidamente para ambos lados, el dominio son todos los números reales y el rango también son todos los números reales. Para el ejercicio 3, esa es una recta que sube y cruza en menos 2 y es una recta que va así. También su dominio son todos los números reales y su rango también son todos los números reales. La 4 es una recta que baja y cruza en menos 1. De la misma forma, el dominio es todos los números reales y el contradominio también. La 5 es una recta horizontal de altura 4 y es una recta así. Y su dominio son todos los números reales.
pero aquí el rango nada más es el valor de y igual a 4. Así que el rango de esta función de la 4, de la 5, es un conjunto que nada más tiene un único valor, que es la altura 4. Es decir, si yo tengo rectas de la forma y es igual a mx más b, todas estas rectas que son funciones que van del conjunto de los números reales a los números reales y se llaman funciones reales de variable real. La única recta que no es función es la recta que es vertical. Si yo tengo una recta que es así, vamos a suponer que cruce en x igual a 5, su ecuación es así y no es una función porque para el número 5 hay diferentes alturas, por ejemplo 5,1, 5,2, y entonces aquí quedan muchos elementos sin pareja y con eso ya no es función. Además, para cada elemento del dominio debe de existir uno y solamente uno del contradominio, por lo que tampoco es función. Así que las únicas rectas que no son funciones son las que son de la forma x es igual a algo. Pero de ahí todas las demás son funciones. Las funciones cuadráticas o funciones de segundo grado son funciones cuya gráfica es una parábola. Esta parábola cruza en el valor 1 y para saber el vértice de esta parábola la voy a llevar a la forma f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k. El vértice será h, k. Entonces procedo como sigue. F de x es igual a x cuadrada más 4x y el 1 lo dejo fuera. Completo el trinomio cuadrado perfecto. La mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4. Y vuelvo a restar ese 4. Y entonces la función ya la escribí en la forma x más 2 al cuadrado menos 3 y el vértice es menos 2, menos 3. El vértice es menos 2, menos 3 es este valor y la parábola abre hacia arriba, entonces es una parábola de esta forma. Así, y aquí sería el vértice. Como las parábolas se siguen indefinidamente, su dominio de esta función es todos los números reales. Y el rango nada más es desde aquí hasta arriba, hasta el infinito. Ese valor es menos 3 y entonces el rango de esa función es desde menos 3 hasta infinito. Para calcular el dominio y rango de esta función cuadrática tengo que calcular el vértice. Lo voy a transformar a la forma f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k. Y se procede como sigue. F de x es igual a 2x cuadrada más x menos 2. Factorizo el 2, me queda 2x cuadrada más 1 medio de x menos 2. Completo el trinomio cuadrado perfecto en el paréntesis y la mitad de 1 medio es 1/4 al cuadrado es 1/16 y se lo voy a restar multiplicado por 2.
y me queda 2, factorizo la mitad de un medio cuadrado y tengo menos 2 menos 1 octavo, y eso es igual a 2 por x más un cuarto al cuadrado menos 17 octavos, y el vértice es menos un cuarto, menos 17 octavos. Lo localizo en el plano. Menos un cuarto más o menos es como por aquí, y menos 17 octavos es 8 por 2, 16, y un poquito más adelante hacia acá, por aquí queda. Como cruza en menos 2, cruza aquí arriba, y la parábola es hacia arriba, así. Los valores donde va a cruzar al eje X son los valores que resultan cuando resuelvo el discriminante b cuadrada menos 4ac. En este caso sería la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1 al cuadrado 1 menos 4 por 2 por menos 2. Y me va a dar un x1 y un x2, que son los valores donde cruza esa parábola. Así que el dominio de esa función cuadrática son todos los números reales. El dominio son todos los números reales. Y el rango de esa función son todos los valores desde el vértice hacia arriba. Hacia arriba. En este caso es menos 17. Desde menos 17 octavos hasta infinito. Y como es a partir de menos 17 va un corchete y en el infinito un paréntesis. Transforma cada función cuadrática a la forma f de x igual a por x menos h al cuadrado más k y calcula el rango. Escribe tus respuestas en el formulario, en la descripción del video, en cada uno. Recuerda escribir las soluciones en forma de intervalos, con corchete o paréntesis donde corresponda.